Espero que Dios nos hable en esta fecha. Eh, y lo que estaba interesado en hacer hoy es en notar una comparación en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, una técnica que usan los escritores es colocar una historia junto a otra que tienen muchos parecidos o donde gente decidió algo, algo diferente eh, cuando se encontraban con un reto similar. Entonces quisiera que usted me pudiera acompañar en Lucas 18, desde el versículo 18. Vamos a leer primero esta historia y luego vamos a leer la historia de Jesús y Zaqueo. No es un accidente que las dos historias aparezcan una junto a la otra. Eh, Jesús en Lucas, para este momento, está a punto de entrar a Jerusalén. En el Lucas 9:51 decía esto: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto hace eco de esa palabra ya en Isaías, donde decía que porque yo conozco a Dios, porque yo sé lo que Dios va a hacer conmigo, puse mi rostro como un pernal porque sé que no será avergonzado. Desde Lucas 9:51 comienza una carrera de Jesús por irse hacia Jerusalén y este es el final. Estamos en el final de esa carrera de Jesús. Estamos en el versículo 18, capítulo 18, versículo 18 y dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Eh, Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces termina este pasaje, por así decirlo, como, como con una tristeza. Es imposible, dice, que una persona quede rica o que tenga mucho en la vida, haya de ser salvo. Ahora, tenga en cuenta cuáles son las características de este hombre. Comienza diciendo así, versículo 18. Es un principal, es un hombre que tiene estatus. En el primer siglo no se mide la vida por dinero o por educación como en nuestro tiempo, se mide por estatus social, por el grado de limpieza de mi vida. Y este es un hombre principal. Aparte dice esto, es un hombre muy obediente, dice que él ha guardado todos los mandamientos y no los guardó, no tiene una historia corta de obediencia con el Señor, sino que tiene una historia larga. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Tiene muchos años de estabilidad de obediencia. Y ahora Jesús le va a lanzar un reto nuevo. El reto es: vende todo lo que tienes a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Le están retando a cambiar de lugar donde tiene sus cuentas bancarias. Vos tenés tus cuentas bancarias acá, ponelas en el cielo. Ahora vaya conmigo a, al capítulo 19, el versículo 1. Estamos, de nuevo le digo, a un segundo de entrar a Jerusalén. Ya se va a acabar el viaje de Jesús a Jerusalén, donde va a ir a morir. Versículo 1, 19:1. Y había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, se acuerda que era lo imposible, que era la cosa difícil, que una persona con muchas posesiones entrara en el reino de Dios. Hasta ahora, usted apenas llega y usted dice: wow, estamos entrando en algo que es imposible. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
Pues era pequeño de estatura. Recuerda lo que yo le había dicho del otro tipo, que era un principal. Tenía mucho estatus y ahora nos van a decir cosas de él que lo hacen de poco estatus. Primero era pequeño y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que poseyó en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, yo quiero llamarle atención a algunas cosas. A la primera, cuán difícilmente entran al reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí tenemos a un hombre que está haciendo, por así decirlo, lo imposible. Algo que es muy difícil. ¿Qué se tiene que hacer cuando Jesús viene a mi vida y yo soy una persona que tiene mucho de algo? A lo mejor usted dice, bueno, yo no soy millonario, pero a lo mejor usted tiene mucho de algo en su vida. Muchos amigos, mucho estatus en su familia, una buena familia. ¿Qué se hace cuando uno tiene mucho? Ahora, recuerda cuál fue la reacción del muchacho en el versículo 23 del capítulo 18. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Sí lo ve? Ahora note la reacción de Zaqueo cuando Jesús le dice que descienda. Corriendo adelante subió un árbol y cuando Jesús llegó al lugar lo vio y le dijo, versículo 5 del capítulo 19, Zaqueo, date prisa, desciende, porque yo tengo que ir a tu casa. Y él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dos personas ricas, dos personas con mucho en la vida. A uno se le hace la invitación, nada más se le dice esto, desciende. Y él comienza a obedecer con mucha alegría. Y al otro le dijeron que vendiera. ¿Y qué hizo él? Se puso muy triste. Se puso muy triste. Eh, si hay una cosa que uno necesita en la vida es decirle a Dios que ponga las cosas que dan alegría en el lugar correcto. Mire lo que le va a decir a este muchacho. Yo siempre digo, siempre que leo esto, digo que no es bueno lo que pasa en el capítulo 5, en el capítulo 19, versículo 5. Y cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo, mirándolo hacia arriba. No es bueno que Jesús me mire para arriba. La invitación constante de la vida, de la Biblia, es que yo esté humillado ante Dios. Y miren la invitación de Jesús porque Zaqueo está ahí arriba. Date prisa, desciende. Desciende. Mire qué había pasado con Zaqueo al principio. Se había subido. Pero cuando yo me encuentro con Jesús, yo tengo que bajar. Descendió. Si usted me lo permite, yo creo que el problema del joven rico que no tiene nombre, yo creo que él no tiene nombre justamente porque no se le está dando atención a su idea. Él no merece ser nombrado porque no va a ser lo que Zaqueo. Mire que Zaqueo tiene nombre. Zaqueo nos van a contar más de su identidad. Él tiene nombre en su historia porque él obedece a Dios. Yo creo que el hombre rico permanece siendo el mismo. Entonces piensen esto. El joven rico o el hombre rico se va con todas sus posesiones, pero se va triste. Se va triste. Zaqueo, mire la reacción de Zaqueo. Ahora, una de las grandes diferencias del pasaje es que Zaqueo no tiene una historia de obediencia. ¿Sí lo nota? Porque él es un hombre que era jefe de los publicanos. Ser publicano es quitarle plata a Israel para pasarla al reino de turno, en este caso es Roma. Uno es un hombre sin estatus. Recuerda quién era el otro, era un principal. ¿Cómo se nos decía? Era un principal, un hombre principal, era un hombre con mucho estatus. Zaqueo es un hombre sin nada de estatus, porque él no es solo un hombre publicano, ladrón a su tierra, sino que aparte es principal entre ellos. Es un hombre con nada de estatus, es la persona con la que uno no estaría.
Segundo, mire que él no tiene una historia de obediencia. Él no lleva años obedeciendo los mandamientos. Otra cosa que no tiene él es que Jesús en ningún momento le dice lo que tiene que hacer. ¿Sí lo nota? Jesús en ningún momento le dice, vete, vende todo lo que tienes y a los pobres. Pero mire la reacción de este muchacho. Versículo 8. Entonces, Zaqueo puesto en pie, versículo 8. ¿Qué le había pasado a él antes en el versículo 5? ¿Cuál era la idea de Jesús para él? Desciende. ¿Y ahora qué va a hacer este hombre? Se va a levantar. No sé cómo decirlo de otra manera, pero aquí va. Si yo aprendo a humillarme ante Dios, llega un momento en el que me puedo levantar con la cabeza, en el que yo puedo tener la cabeza en alto. ¿Me sigue? Si yo aprendo a humillarme ante el Señor, un día sí puedo tener la cabeza en alto. Y mire lo que va a hacer Él. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo siempre digo, este muchacho, los cobradores de impuestos son tipos ladrones. Es muy posible que este hombre, después de este encuentro con el Señor, no tiene nada, pero él tiene al Señor. Se quedó con su relación con Dios y ahora está de pie. Lucas es un evangelio en el que todo el tiempo hay lenguaje de lo que nosotros llamaríamos verticalidad. En el capítulo 7, si lo recuerdo bien, tenemos nosotros a la historia de una mujer que había estado encorvada. No recuerdo bien si este es el pasaje, pero hay una mujer que había estado doblada y Jesús la toca y ella se endereza. La gente que Jesús todo el tiempo está levantando gente, pero mire el tour que tiene que hacer Zaqueo para levantarse, tiene que descender para poderse levantar. Entonces esta sería la primera pregunta que yo le haría hoy. Si hubiera algo en lo que el Señor está tocando a la puerta para que entregues, tenemos dos posibilidades. Entonces este hombre se puso triste porque tenía muchas riquezas. Y hay un tipo de tristeza que no lo lleva a uno a humillarse, sino a irse. Y dice que se pone muy triste y este muchacho abandona al Señor. Ahora, este otro le dicen que descienda. Y él tuvo mucho gozo. Si yo le pregunto a usted, ¿viene Dios a visitarme y yo me muevo con velocidad? ¿A usted a quién le recuerda? Usted me diría rápidamente, Abraham. Abraham con los tres hombres en el Antiguo Testamento en Génesis 18. Permítame, se lo muestro. Entonces, dice que llega Dios y este hombre cuando lo vio, capítulo 18, versículo 2, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Nota lo que él hizo. ¿Qué hizo? Se postró. ¿Qué hizo Zaqueo? Descendió. Y entonces luego, déjeme le busco los otros verbos. Versículo 7. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto, dos verbos, deprisa, toma pronto, 3 medidas de flor. Y corrió, versículo 7, Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. No sé si lo nota. Todo cuando Jesús me visita, Él está esperando dos cosas. Que yo baje y que me mueva rápido. Por eso a uno no le extraña que luego en el versículo 9 de Lucas, capítulo 19 de Lucas, versículo 9 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuando él también es un hijo de Abraham. Zaqueo no es un hijo de Abraham porque él venga de la línea de los israelitas. No, uno es un hijo de Abraham cuando uno recibe a Dios. ¿Y cómo lo hace? Rápido. Una de las batallas que tenemos los hijos de Dios es que cuando Dios nos sigue hablando y Dios está interesado en algo en nuestra vida, Jesús hace así
como hizo acá. La petición de Jesús es incisiva. Trégalo todo. Uno la escuchó, el otro ni la tuvo que escuchar. Pero la batalla, lo central de la batalla, es que a veces cuando sabemos que tenemos que hacer una cosa, decidimos bajar la velocidad. Y en vez de humillarnos, ¿qué pasa cuando yo me comienzo ¿cómo le digo? A retrasar la obediencia, comienzo yo a subir y no a descender. Mi voluntad es la que se hace. Yo soy el que manda. Y este muchacho, todo lo contrario, está haciendo por Jesús una cosa inédita. En el Antiguo Testamento hay dos cosas, hay dos maneras de devolver lo que uno se robó. Uno devuelve eh, la mitad de lo que robó o la quinta parte. Esas son las dos maneras en las que yo puedo contestar. No sé si lo recuerdan. ¿Cómo es que este muchacho va a devolver lo que se robó? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este muchacho no solo obedeció a Dios, Zaqueo, obedeció a Dios de una manera inédita. Se nos ponen las dos historias una al lado de la otra. Esto solo pasa en Lucas, de hecho. Una historia al lado de la otra para que yo pueda decidir. Entonces, si usted estuviera leyendo Lucas por primera vez, si usted se da cuenta de esto, de que hay un muchacho que escucha la voz de Dios y su orden y obedece inmediato. Y hay otro que escucha, que lo invita a Jesús y obedece sin ni siquiera tener que escuchar la orden. Lo que usted tendría que pensar es esto. ¿Quién quiero yo ser? Esto pasa mucho en la Biblia. Recordará que antes de la historia de José y la esposa de Potifar está la historia de Judá y Tamar. En el Evangelio de Juan está la historia de el paralítico y luego está la historia de el hombre que había sido ciego. Generalmente en la Biblia se pone una historia junto a la otra para que usted elija. Entonces esta sería la pregunta. Si Jesús te viniera a pedir algo, tienes la opción de elegir. Vas a ser como joven rico con mucho estatus, con una historia de obediencia, pero en su momento en el que tenía que obedecer, porque tenía mucho. ¿Qué hace que un hombre con una buena historia de obediencia, un hombre con una buena historia de obediencia, con permanencia en esa obediencia, no obedezca cuando Jesús está? Tener mucho en la vida y no saber para qué es. ¿Qué hace que un hombre con igual, que sin historia, sin obediencia, sin conocer los mandamientos? Mire cómo él decía, los mandamientos conoces, Jesús se lo dice. Saqueo, todo lo contrario, un hombre sin estatus, sin obediencia, con mucho, mucho, mucho que desear de su vida. Y hace todo lo que Jesús le dice. Entonces esta sería la pregunta. ¿Quién vamos a elegir ser? ¿Quién vamos a elegir ser? Yo, yo tengo que reconocer que todos estamos en este camino. Yo creo que esta historia aparece al final, justo antes de que Jesús entre a Jerusalén. Yo a veces lo digo así. Hay pasajes que son SOS, pasajes que vienen con una cláusula abajo que dice, esto es urgente para usted. Esto es urgente. Usted, si algo que usted tiene que aprender es esto. Y yo creo que se deja esta historia acá porque lo que va a vivir Jesús es difícil. Se tiene que entregar todo para seguir al que va a ser crucificado. Estos son dos pasajes SOS. Permítame, yo oro. Señor, yo desconozco lo que estamos pasando todos nosotros, pero yo sí sé, por lo que veo en la Biblia, que tú constantemente te acercas a nosotros a pedirnos nuestra vida entera, a pedirnos más. Yo sé que tú estás
anhelando de nuestra vida a lo mejor mucho más de lo que estamos dispuestos a darte. Que seamos Zaqueo, que cuando tú llegues a nuestra casa, primero descendamos como descendió Abraham a tus pies y como Zaqueo se dio prisa para descender. Que nos demos prisa como Zaqueo, que no aplacemos, que no digamos, esto se me está complicando, es una petición muy difícil de Dios, la obedeceré después. No, Señor, de prisa. Que tengamos una obediencia inédita. Cuadruplicado voy a entregar esto. Cuadruplicado. No la mitad, ni la quinta parte. Cuadruplicado. Mucho más de lo que se me devolvió, de lo que yo había hecho. Y que entonces yo pueda escuchar que yo también soy un hijo de Abraham, porque yo he obedecido como los hombres de Dios, porque he sabido que Dios ha venido a visitarme. Amén. Es un placer. Siempre es un placer. Amén, amén. Es increíble cómo, bueno, yo he leído los evangelios muchísimas veces, es lo que más he leído durante mi vida, y nunca había asociado a Zaqueo con el joven rico. Nunca había asociado que, pues sí, efectivamente, pues Jesús había dicho que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, que era más fácil pasar un camello por el ojo de una hoja que un rico entrar en el... Nunca lo había, hasta ahorita se me abrieron los ojos, como alguien que ha sido una persona moral, ha sido una persona decente, ha sido, híjoles, ejemplar durante toda su vida, en el momento crucial de su vida, fracasa. Y como alguien que ha fracasado toda su vida, que toda su vida ha desobedecido a Dios, porque es interesante cómo los romanos, no solamente entre los judíos, sino entre todos los pueblos, cómo ellos formaban a los publicanos, se los llevaban desde 2, 3 años, y los criaban entre ellos, les enseñaban toda la cultura romana y a ejercer dominio sobre los suyos propios, y luego los ponían a cobrarles impuestos a ellos. Entonces eran forzados a ser traidores desde niños, ¿no? Y cómo el contraste tan impresionante, ¿no? Qué bendición. De verdad que es algo en lo que tenemos que reflexionar, y pues bueno, la mayoría de los que ya están enlazados vía telefónica acá y pues están pues conectados aquí en el Zoom y que entran a esta reunión, que es una reunión de internos y ex internos, pues nos identificamos con que se llama Zaqueo, ¿no? Sin embargo, pues yo veo en ti mucho a mis hijos, ¿no? Porque pues desde niños les hemos enseñado el bien, les hemos predicado el evangelio. Gracias a Dios, así como tú le hiciste caso a tus papás, ellos nos han hecho caso. Y un día Aleph a mí me dijo, oye, papá, pero pues, ¿qué testimonio puedo tener yo si nunca me he emborrachado, nunca me he drogado, nunca he andado en las fiestas, nunca he hecho daño, nunca he robado nada? O sea, ¿qué testimonio puedo tener yo? Me hizo pensar, pero ahí es donde entra la contraparte, ¿no? Porque lo que le dije fue, bueno, ¿cuál fue el más grande testimonio que ha existido sobre la faz de la tierra? Me dijo, pues el de Cristo. Y Cristo tuvo que fumar, drogarse, robar, adulterar. Me dijo, no. Entonces, al contrario, el testimonio de alguien que ha sido criado en los caminos de Dios es más poderoso, porque Dios lo libró de todo lo que nosotros desafortunadamente por nuestra desobediencia tuvimos que haber pasado, ¿no? Entonces, hay muchos jóvenes ricos, no económicamente
pues ricos como ese joven, pero que sí han tenido una vida limpia. ¿Te imaginas el impacto que ese joven pudo haber tenido si él hubiera obedecido todo? Entonces, lo que yo le dije, pues, a mi hijo fue, tú tienes la bendición del joven rico porque no tuviste que dejar nada porque no tienes nada, ¿no? O sea, de por sí estás sin nada, ¿no? Entonces, sigues a Cristo y no necesitas tomar una decisión como la de ese joven rico, ni tampoco necesitas haberte, pues ahora sí que embarrado en el pecado durante toda tu vida para que puedas tener un encuentro y un impacto con Cristo. Muchísimas gracias, Sergio. Yo veo en ti, como se los he dicho a todos, veo el futuro de nuestros hijos. Vale la pena criar a nuestros hijos en Cristo, vale la pena esforzarnos, no necesitan pasar por todo lo que nosotros pasamos, porque sí se puede. Muchísimas gracias, Sergio. Es un Siempre gusto, te es una colecciono mucho. Gracias bendición siempre para mí. escucharte, aprender de Cristo de parte tuya. Gracias. Nos vemos, muchas Muchísimas gracias. Claro gracias. que sí. A ti, Estamos manito. hablando. Bye.